En esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio 30 de la práctica 4 que nos dice: un depósito de 3 metros de altura tiene la forma de un cono con el vértice hacia abajo. El radio en la parte superior es de 1,25 metros. Se le echa agua a razón de 0,15 metros cúbicos por minuto. ¿A qué velocidad se está elevando el agua si la profundidad de esta es de 1,5 metros? Entonces vamos a primero interpretar la situación. Nos dice que tenemos un cono con el vértice hacia abajo en el cual vamos agregando agua. Notemos que a medida que vamos agregando agua, el agua dentro del cono forma un nuevo cono en el cual podemos identificar momento a momento que la altura de ese cono y el radio de ese cono va cambiando. ¿Y de qué forma? Bueno, va aumentando. Entonces, a medida que el agua entra al cono, aumenta tanto el radio como la altura del cono que forma este líquido, es decir, el agua. El ejercicio nos dice que se echa agua a razón de 0,15 metros cúbicos por minuto. Es decir, que nos da el dato de cuánto volumen ingresa al cono por cada minuto. El volumen es 0,15 metros cúbicos. Y esto viene a ser la razón de cambio del volumen respecto del tiempo, que lo notamos de V sobre dt. Con V nos referimos al volumen y con T al tiempo. Nos pregunta entonces a qué velocidad se está elevando el agua si la profundidad de esta es de 1,5 metros. Notemos que lo que acá nos pregunta es cuál es la razón de cambio de la altura del cono de agua que se forma respecto del tiempo. Y lo podemos notar como dH sobre dt. Con h nos referimos a la altura y con t al tiempo. Entonces, lo que vamos a tener que hallar es esto, dH sobre dt. Sabemos entonces que la razón de cambio del volumen respecto del tiempo es 0,15 metros cúbicos por minuto. Recordemos cómo calculamos el volumen de un cono, entonces, que es lo que nos va a interesar en este ejercicio. El volumen de un cono es 1/3 por pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Con r el radio del cono y h su altura. Es decir que el volumen del cono depende de dos variables, su altura y su radio. Entonces pensemos si podremos escribirlo en función de solo una de ellas. Tengamos en cuenta que, conocido el cono en el que estamos trabajando, del cual ya nos dan los datos, su altura y su radio, la altura y el radio del cono que forma el agua a medida que ingresa guarda una relación con la altura y el radio del cono original. Y esta relación viene dada por la semejanza de triángulos. Veamos bien cómo es esto. Nosotros tenemos el cono y el agua que ingresó. Podemos observar que del cono mayor, esta es su altura y este es su radio. Y del cono menor, es decir, el cono que forma el agua, esta es su altura y este es su radio. Podemos llamarle h a la altura y r al radio. Del cono mayor, podríamos decirle, sabemos que su altura es 3 metros y su radio es de 1,25 metros. Son datos que nos da el ejercicio. Por semejanza de triángulos, observamos que nosotros tenemos dos triángulos, un triángulo menor y un triángulo mayor. Este triángulo es semejante a este. Entonces, por semejanza de triángulos, nosotros podemos plantear que R sobre H, es decir, el cateto menor sobre el cateto mayor del triángulo menor, es igual a el cateto menor sobre el cateto mayor del triángulo mayor. Estos datos ya los tenemos y esto viene a ser que R sobre H es 5 sobre 12. Despejando R, tenemos que R es 5/12 de H. Volviendo entonces a la fórmula del cono, sabemos que ahora tenemos a R en función de H
Y lo que podemos hacer es reemplazarla en la fórmula del volumen. Entonces lo que tenemos es que el volumen es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado. El radio es 5/12 de h. Entonces 5/12 por h al cuadrado por h. Esto es, ustedes pueden corroborarlo, en resumidas cuentas, esto es 25 sobre 432 por pi por h al cubo. Ahora con los datos que tenemos, busquemos escribir la razón de cambio del volumen respecto del tiempo. Si nosotros tomamos la composición de funciones, resulta que la derivada de b respecto de t viene a ser la derivada de b respecto de h por la derivada de h respecto de t. Recordemos, tengamos presente que nuestro objetivo es hallar la derivada de h respecto de t. Entonces ahora nosotros podemos hallar la razón de cambio del volumen respecto de la altura derivando b en función de h. ¿Y esto qué es? Nosotros ya lo tenemos, a b en función de h. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar b en función de h y nos queda, nosotros tenemos una constante que es 25 sobre 432 por pi, todo esto es constante, queda constante. Y tenemos una función polinómica y sabemos que su derivada es baja el exponente, dejamos la variable y nos queda el exponente menos 1. Entonces nos queda que la derivada de b respecto de h es esto que tenemos acá en resumidas cuentas. Además, sabemos que la razón de cambio del volumen respecto del tiempo es un dato y es 0,15. Recordemos que era 0,15 metros cúbicos por minuto. Y el ejercicio nos pide que hallemos la razón de cambio de la altura respecto del tiempo cuando h es 1,5, cuando la altura de este cono, el cono menor, es decir, la profundidad del agua, es 1,5 metros. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, nos queda que 0,15, volviendo así a esta ecuación, nos queda que 0,15, que ya lo sabemos de aquí, es igual a dB sobre dH, y esto es 25 sobre 144 por pi por h al cuadrado. H, ya sabemos que es 1,5, lo reemplazamos en h al cuadrado, por dH sobre dt. En resumidas cuentas nos queda esto que tenemos acá, ¿sí? Operamos y nos queda esto. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es despejar dH sobre dt, ¿sí? Despejamos qué es lo que queríamos averiguar. Entonces, siguiendo estos pasos, para despejar, multiplicamos por el recíproco y nos queda que dH sobre dt es 48 sobre 125 por pi, o por 1 sobre pi. Y esto es aproximadamente 0,122. Entonces, volviendo a lo que nos pregunta el ejercicio, podemos responder que la velocidad a la que se eleva el agua cuando la profundidad de la misma es de 1,5 metros es de aproximadamente 0,122 metros por minuto. Es decir, la razón de cambio de la altura respecto del tiempo.